Bien, hace un tiempo que queremos abordar este asunto y vamos a hacerlo con el análisis de Mauricio Rabuffetti. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? Tenemos un gobierno que le declaró una guerra enérgica a las pandillas. Hay más de 65.000 personas presas. Una aparente tranquilidad en la población o conformismo en la población, pero crecientes denuncias internacionales acerca de también cruentas violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se explica toda esta situación? Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Empiezo por decirles a los televidentes en casa que algunas de las imágenes que vamos a compartir durante el próximo análisis son bastante fuertes y pueden herir la sensibilidad de los televidentes, así que lo avisamos de antemano. Bien. Me decías, ¿cómo podemos explicar esto? Un presidente que en casa tiene una popularidad de más de 90%, según las últimas encuestas, y que a nivel internacional recibe críticas por esencialmente su forma. Ahí lo vemos a Nayib Bukele, este hombre tiene 41 años, presidente que asumió muy joven y que está llevando adelante una política muy polémica de combate a las pandillas o maras que durante décadas asolaron no solamente a El Salvador, sino a Centroamérica. Vos me decías, ¿cómo se explica esta situación? Bueno, el principal problema que los salvadoreños consideraban que tenían junto con la falta de oportunidades y la pobreza era la inseguridad. Hablamos de un país con una tasa de homicidios entre las más altas del mundo y esta política de mano extremadamente dura que está llevando adelante Nayib Bukele le ha generado, le ha granjeado apoyo y popularidad en casa. Pero la forma en la que está llevando adelante esta estrategia de combate a las maras se fundamenta en un estado de excepción que se ha venido prorrogando el último año y que supone la suspensión de ciertas garantías a la protección de los derechos individuales, de los derechos humanos. Prácticamente no existe el habeas corpus en este momento en El Salvador. Quienes son detenidos por la policía, por las fuerzas del orden. Hay denuncias de arbitrariedades, de gente que pasó por procesos judiciales y por lo tanto, simplemente por eso es detenida. Hay audiencias en donde cientos de personas son presentadas delante de un juez sin posibilidad de contraponer sus propios argumentos y pruebas. Y tú dijiste una cifra muy impactante. Hablaste de 65.000 detenidos. Son más de 66.000, de hecho, según las propias cifras oficiales. La mayoría van a ser trasladados a una mega cárcel, la cárcel más grande del mundo. Unas cárceles más grandes del mundo, probablemente la más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 personas. Ahí vemos algunas de las imágenes que les comentábamos. Así están hoy dentro de las cárceles los pandilleros y muchas personas que, según sus familias, no tienen nada que ver con estas maras. Queda claro entonces, Mauricio, te interrumpo, que las garantías del debido proceso no se están cumpliendo. La Constitución salvadoreña establece 72 horas de prisión preventiva, eso no se está cumpliendo. Son llevados mucho después ante un juez. Y te decía, tú dijiste una cifra muy impactante, 65.000, 66.000 personas. No hay sistema judicial que pueda ofrecer garantías a un ritmo de detención de este tipo. Es decir, que las posibilidades de legítima representación legal para estas personas, obviamente es muy difícil de llevar a cabo. Ahí vemos algunas de las imágenes de estas pandillas que me permito contarles brevemente. Miren lo que es esa imagen adentro de esta cárcel, la mega cárcel. Se llama Centro, es un centro para el combate al terrorismo. Él le declaró una guerra a los pandilleros a quienes considera terroristas. Lo cierto es que si nosotros vamos a lo que son las convenciones internacionales de derechos humanos, los prisioneros de guerra no deberían ser exhibidos. Bueno, en este caso es una guerra no convencional. Esas imágenes que veíamos de este centro, el CECOT, de estas personas que son consideradas terroristas, dieron la vuelta al mundo y generaron, por supuesto, críticas y cuestionamientos adicionales de organismos de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnesty International, que están señalando, entre otras cosas, que el gobierno salvadoreño está criminalizando en muchos casos a personas pobres que no tienen la capacidad de defenderse. De vuelta, ¿dónde está la dicotomía? Los salvadoreños tienen un gran problema con los pandilleros o maras, estos grupos que surgieron en las calles de Estados Unidos, con inmigrantes que se fueron durante la guerra civil y que después se trasladaron, volvieron
a su país y se convirtieron en grupos criminales de una importancia capital en América Latina. Ellos controlan en buena medida el tráfico de estupefacientes en América Central, junto con cárteles de diferente origen. Uno se pregunta ahora si las desarticulan, ¿quién pasará a controlar ese tráfico, por lo menos en El Salvador y aledaños? El otro día Bukele, cuando recibía críticas, miren lo que es la cárcel, es esa gigante, ¿no? De la cárcel, ¿no? 40.000 personas ahí, 2 kilómetros y pico de muro de contención, cerca electrificada, condiciones de reclusión extremadamente duras, muy impactante y por supuesto muy polémico. Perdón, Leo, que te interrumpí. No, meten miedo además también cuando vemos ahí a los pandilleros. Pero te decía, el otro día estaba leyendo cuando Bukele recibía críticas de organismos internacionales de derechos humanos, preocupados obviamente por eso que tú estás señalando, él le decía, bueno, vengan acá a enfrentar a las maras. Y ahí el apoyo popular que tiene, ¿no? Ese es su fuerte, le está dando resultado al final esto. Ese es su argumento más fuerte, porque en definitiva está de una manera muy polémica y muy dura y por supuesto de una manera que puede ser, que es ampliamente cuestionada por los organismos de derechos humanos, le está respondiendo a una parte de la población salvadoreña que tenía en esto su principal problema. Yo quiero que mientras avanzamos en el análisis, me gustaría que los compañeros de control compartieran una secuencia de fotografías que tenemos sobre los pandilleros, sobre todo este proceso. Son imágenes fuertes, vuelvo a repetir. Estos pandilleros, como decíamos, en Estados Unidos los líderes de estas pandillas fueron considerados terroristas, otro de los argumentos que Bukele podría esgrimir para referirse a ellos como tales. Lo cierto es que también hay salvadoreños denunciando, miren lo que es esa imagen, denunciando detenciones arbitrarias, detenciones de personas que no están vinculadas o que dejaron de estar vinculadas a las pandillas. Ahí es donde se produce la situación más compleja para este gobierno que ataca una y otra vez a las organizaciones de derechos humanos que critican esta política que además supone la difusión de imágenes que de alguna manera, y esto muy entre comillas, lo que buscan es mostrarle al resto de la población a la que tiene que ver y a la que no tiene que ver con las pandillas, cómo los tratan. Recordemos que hablamos de un presidente que dijo que iba a reducir la ración de comida para quienes estaban en las cárceles por este tipo de conductas delictivas. De vuelta, 66.000 personas, pensar que no hay alguno en estas imágenes que no tiene nada que ver con esto es realmente bastante difícil. ¿Se llegará a determinar eso en algún momento? Difícil saberlo. Bien, uno es indudable que se pregunta dónde está el límite, ¿no? entre el control ciudadano y el respeto de los derechos humanos. Como que habría un consenso mundial acerca de dónde está el límite y se parte de la base de que las cárceles debieran ser un lugar de rehabilitación. Entonces, a todas luces, esto sin conocer más que lo que ellos mismos muestran, no lo es. No lo plantean de esa manera. El gobierno salvadoreño no está planteando las cárceles como un lugar de rehabilitación, sino como un lugar pura y exclusivamente de detención. Las cárceles hoy en El Salvador son centros de hacinamiento, como en muchos países latinoamericanos, y hablo de todos los países latinoamericanos. Yo creo que no se salva ninguno según los informes que vemos año tras año. En este caso no hay una política de rehabilitación, lo que hay es una política de contención. ¿De contención de qué? De contención de la violencia de las pandillas, que es verdad que de vuelta asoló a El Salvador durante años, claro, pero de una manera que... violenta también. Exacto. Entonces ahí está la cuestión de si uno quiere combatir algo, si se va a convertir en aquello que quiere combatir, ¿no? Claro. En definitiva, ahí está ese límite tan finito que vos mencionabas y está esa disyuntiva que se plantea para muchos, ¿no? Obviamente, a veces pasa, y lo vivimos también en nuestro país, uno ve un crimen horrendo y reacciona de una manera diciendo, esto... ¿no? Uno toma una decisión, la decisión de decir esto no tiene solución, esta persona no tiene solución. Estamos bajando el nivel del análisis, en ese caso, cuando en realidad lo que
se supone que uno humanamente debería tratar es de que quienes están delinquiendo se rehabiliten y tengan otra oportunidad. Claro, por eso las decisiones judiciales no son individuales, sino decisiones colectivas, donde eso se regula. Es una discusión que se plantea en muchos ámbitos, en muchos países, pero que en este caso ha cobrado una dimensión mundial por el tamaño de la ofensiva y además por el proceso de desplazamiento de fuerzas del orden, una suerte de militarización del país, ciudades rodeadas que han sido de alguna manera tomadas para el argumento. Sí, un estado de excepción, ¿no?, para Exacto. llevar esa política adelante. ¿Va a buscar la reelección el presidente? Porque la Constitución lo prohíbe. Sí, te hago una pequeña acotación. El estado de excepción lo renueva sistemáticamente por 30 días en un Congreso que es totalmente afín a Nayib Bukele. ¿Por qué te digo esto justo en esta pregunta? Y ahí lo va manteniendo. Bueno, justamente, pero lo que yo quería aprovechar de tu pregunta es contarles que a partir del dominio que obtuvo Nayib Bukele en las legislativas, en buena parte por estas políticas, por sus políticas durante la pandemia, logró la mayoría parlamentaria y logró tomar decisiones que implicaron, por ejemplo, el cambio de ese grupo de la Suprema Corte que interpreta la Constitución, de forma que reinterpretaron un texto constitucional que dice claramente que no se puede presentar, para que pasara esto que tenemos en este video, este anuncio que vamos a ver ahora. Los resultados no pudieron haber sido peores. Para muchos que perdieron sus familiares fue el peor de los infiernos. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No es una promesa de campaña, ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Entonces, fíjense, esto es del año pasado, esto no es nuevo, esto ocurrió allá por agosto, septiembre del año pasado. Yo tengo aquí delante 3 artículos y medio de la Constitución salvadoreña que prohíben la reelección. Esa reinterpretación, gracias a que este gobierno, a través del legislativo, suplantó a quienes tenían el papel de interpretar la Constitución, le permite a este hombre pasar por encima de este texto constitucional y presentarse para la reelección en 2024, con todas las chances. Tiene más de 90% de aprobación. La Constitución, entre otras cosas, la Constitución salvadoreña, cuando no hay alternancia en el poder, habilita a la insurrección. Tan duro es el texto constitucional como para que no haya reelección. Nayib Bukele se va a presentar nuevamente en 2024 a caballo del éxito, entre comillas, porque hay que decirlo así, dependiendo qué opinión tomemos, el éxito, entre comillas, de esta política de mano dura contra los pandilleros. Bueno, deduzco que vamos a hablar varias veces de esto. Gracias, Mauricio. Gracias.